con humildad, con sencillez, a este maravilloso encuentro con la santa palabra de Dios. Les saluda con mucho cariño, con mucho aprecio el Padre José Medina, pidiendo a Dios que le bendiga la vida a cada uno de ustedes, pidiendo al Señor que derrame abundantes bendiciones sobre ti, sobre tu familia, sobre los tuyos, y que el Señor les acompañe a cada uno de ustedes durante toda su vida. Queridos hermanos, les invito, vamos a darle todos un dedito para arriba, un like, un me gusta a la enseñanza. Y anímate a compartir el enlace con tu familia, con tus amigos, con tus conocidos. Dios les bendiga a todos ustedes que se acercan a este maravilloso encuentro con la santa palabra de Dios. Saludamos a esta hora que se acercan con humildad a la escucha de la santa palabra de Dios. Queridos hermanos, es un gusto poder compartir con todos ustedes a esta hora, en este momento. Saludamos a Mariano Cortés, buenas tardes, Padre. Vamos al encuentro con la santa palabra. Juana Castillo, buenas tardes, Padre. Bendiciones para su familia. Que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo le bendiga por siempre. Luz Guerrero, buenas noches, Padre. Irma Pineda, buenas noches, Padre. Dios le bendiga por siempre, junto con su mamita. Dios le dé pronta salud. Amén. Isila Romero, buenas noches, Padre. María de la Rosa, Padre, Dios le bendiga. Que el Señor le acompañe, le cuide y le proteja siempre. Ofelia Salgado, buenas noches, Padre. Dios le bendiga. Le pido oración por la conversión de mi hijo. Amén. Pedimos a Dios que le conceda la conversión. Aurora Pérez, Dios le bendiga, Padre. Presente a un encuentro con la santa palabra de Dios. Joaquín Sánchez, buenas noches, Padre. Dios le bendiga, los llene de salud. Ofrecemos la santa palabra por los sacerdotes y los enfermos. Saludamos también a Margarita Reyes. Buenas noches, Padre, y bendiciones para su familia. Amén. Eve, buenas noches, Padre. Vengo al encuentro con la santa palabra de Dios. Carmen Lara Cuente, buenas noches. Dios le bendiga a todos. Emily Carrillo, buenas noches, Padre, por la salud de su mamá y su pronta recuperación. Carmen Lara Cuente, Padre, ¿cómo está su mamá? Está bien, gracias a Dios, en tratamiento. Esperemos que con la gracia de Dios pueda recuperarse pronto. Auxiliadora Barrio, buenas noches, Padre. Bendiciones, Rafael Martínez, hola, Padre. Gracias a Dios estamos todos juntos un día más para escuchar la reflexión de la palabra. Que Dios le siga bendiciendo a usted y a su equipo. Amén. Carlita Suero, buenas noches, Padre. Feliz semana. Que Dios le bendiga y le dé fortaleza siempre. Asunción Herrera, buenas noches, Padre. Aquí presente y deseando que primeramente Dios, su mamá, estará bien. Amén. Gracias por sus oraciones. Rosa Alvire, buenas tardes, Padre. Ofrezco esta santa palabra por mi mamá que está muy enferma de cáncer. Mándele su bendición a la señora Guadalupe Reyes. Guadalupe, que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo le bendiga, le cuide, le proteja siempre, fortaleza, ánimo, confianza en Dios, y que Dios haga su obra en medio de ti, que Dios te cuide, que Dios te acompañe. Desde San Nicolás de Bari, Obispos, Barinas, Venezuela, te saluda el Padre José Medina. Señor Manora Crespo, buenas noches, Padre. Que el Señor le bendiga en abundancia por su gran enseñanza. Bendito sea mi Señor Jesucristo. Lo queremos mucho, Padre. Gracias. Dios le bendiga. Felicita Hernández, buenas noches, Padre. Dios le cuide y lo bendiga junto con su bonita familia. Ofrezco esta santa palabra por mi conversión y la de mi familia. Amén. Marina de Lourdes, buenas noches, Padre. Que Dios le bendiga y le dé mucha salud. Tati Sánchez, buenas noches, Padre. Y la Virgen lo bendiga siempre. Claudia Lázaro, buenas noches, Padre. Aquí presente para escuchar la palabra. Dice Claudia Lázaro, gracias, Padre, por su tiempo, por darnos a conocer la palabra de Dios. Ofelia Salgado, buenas noches. Marixa López, buenas noches, Padre. Ofrezco la palabra por la enseñanza por la Iglesia Católica que está siendo perseguida en todo el mundo. Desde Costa Rica, oramos por Nicaragua, por todos los sacerdotes, los obispos que están siendo asediados, por este gobierno que está allí en este país, para que Dios le dé fortaleza, el Espíritu Santo les ilumine para seguir dando ese testimonio de una entrega por nuestro Señor. Guillermina Pérez, hola, Padre, buenas noches. Ofrezco la palabra por todos los sacerdotes. Amén. Rosa Ángela Pantoja, buenas noches, Padre. Ofrezco la palabra por todos los sacerdotes, en especial por usted y el Padre Vicente Eliamar. Amén. Saludamos también a Leobardo Ramos. Buenas noches, Padre. Gracias por la santa palabra de Dios. Que Dios les cuide siempre. Saludos, un abrazo en la distancia. Se le aprecia con todo el corazón. María Victorino, Padre, le pido oraciones por la pronta recuperación de mi hermano Ramiro Victorino, que la semana pasada le operaron del corazón. Pedimos a Dios
siga pasando su mano sanadora, le cuide y le proteja siempre. Nancy Calderón, hola Padre, bendiciones, ofrezco la palabra por todos los enfermos, los niños, los jóvenes y por las almas del purgatorio. Marisol Márquez, feliz bendecido inicio de semana, Padre. José Griselda García, buenas noches, Padre. Bendecido inicio de semana, ofrezco la palabra por su mamá, doña Ramona, para que Dios pase su mano sanadora, Dios le bendiga y le cuide. Amén, Dios le cuide. Saludamos también a Irene Churkin, buenas noches, Padre. Saludamos a Socorro Conry, Ana Santo, y buenas noches, Padre. Gregorio Reginaldo, felicitaciones por su santo matrimonio, Dios le bendiga a su familia. Reginaldo, que el Señor me le siga bendiciendo siempre. María Mojica, buenas noches, Padre, que Dios le bendiga, que Dios bendiga a su familia por siempre, Dios le cuide, Dios le proteja. Marta Alexandra, buenas noches, Padre, ofrezco esta santa palabra por los sacerdotes. Emilia Meica, buenas noches, Padre, ofrezco la palabra por todos los sacerdotes, en especial por usted, le pido su bendición, ya que hoy estoy cumpliendo años. Emilia, saludos, felicitaciones, que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo le bendiga, le cuide y le proteja siempre, le conceda muchos años más de vida. Nos guarda un poquito de pastel, que Dios le cuide, que Dios le proteja siempre, ánimo, y que el Señor le conceda muchísimos años más de vida. Blanca Portillo, buenas noches, Padre. Saludamos dice un abrazo fraterno desde Virginia. Blanca, gracias por acercarse a este encuentro con la palabra. Dios le bendiga a usted y a su familia, que el Señor me le acompañe siempre. Sergio Cobian, buenas tardes, Padre. Dios le bendiga a usted y a toda su familia. Dice Ana Reciente que Dios Todopoderoso le restablezca pronto la salud, y a los papás del Padre Ángel Umaña, amén, Dios les cuide. Villamaro, buenas noches, Padre, vengo al encuentro con la santa palabra. María Pacheco, buenas noches, María, Dios le cuide, Dios le bendiga. Victoria Méndez, buenas noches, Padre, ofrezco la palabra por Estefanía, que su esposo murió y quedó con 5 pequeños. Oramos y pedimos a Dios por esta madre de familia, para que Dios le dé fortaleza de seguir adelante, le bendiga a su familia, le asista y que pueda seguir adelante con su familia, y que le conceda el descanso eterno a su esposo y le brille para él la luz perpetua. Saludamos a María Lara, buenas noches, Padre. Ofrezco la palabra por su mamá Ramona y por mi mamá Joaquina, que Dios les cuide, que Dios les bendiga siempre. Adela Baerde, buenas noches, Padre, linda noche, saludos, Adela, Dios le cuide, Dios le bendiga. Gracias por estar en este maravilloso encuentro con la santa palabra de Dios. Queridos hermanos, les invito, vamos a darle todos un dedito para arriba, un me gusta, un like a la enseñanza, y anímate a compartir la santa palabra de Dios. Queridos hermanos, ofrecemos esta santa palabra de Dios también por el país de Colombia, que en el día de ayer recibió a su nuevo presidente, para que Dios les asista, para que Dios les cuide, para que puedan gobernar según la gracia del Espíritu Santo, en el nombre de Dios, y que todo sea para bien y que puedan seguir adelante. Abandonamos en las manos de nuestra Madre María Santísima, Nuestra Señora del Carmen, la presencia también de este país de Colombia en las manos de nuestra Madre María Santísima, para que ella les cuide y les proteja siempre. Decimos todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz, para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos cordialmente bienvenidos y bienvenidas a este maravilloso encuentro con la santa palabra de Dios. Les saluda con mucho cariño el Padre José Medina, pidiendo a Dios que le bendiga la vida a cada uno de ustedes. Queridos hermanos, hoy vamos a compartir el último capítulo del libro de Judith. Lorenzo Matías, bendiciones, Padre, pido su bendición por mi trabajo. Lorenzo, que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo le bendiga su vida y le bendiga su trabajo por siempre. Y vamos a compartir hoy el último capítulo del libro de Judith, capítulo número 16, que tiene 25 versículos. Y es la acción de gracias de parte de Judith a Dios por haber concedido la liberación del pueblo de Israel. Y el día de mañana vamos a dar inicio con un nuevo libro, con el libro de Baruch. Vamos a iniciar con el libro de Baruch.
que lo tengas muy bien presente y vayas preparándote para el libro de Barut, que vamos a dar inicio con la gracia de Dios el día de mañana. Y hoy estamos ya en el último capítulo del libro de Judí. Por eso, queridos hermanos y queridas hermanas, vamos a escuchar con atención la santa palabra. Interesante, porque hay puntos que tenemos que recordar, que no se nos olvide, y sobre todo que Dios es el creador de todo y que nosotros debemos estar eternamente agradecidos con el Señor. Queridos hermanos, queridas hermanas, dispón tu vida, dispón tu ser, dispón tu alma para escuchar la santa palabra de Dios. Libro de Judith, capítulo 16. Alabad a mi Dios con tamboriles, elevad cantos al Señor con címbalos, entonadle un salmo de alabanza, ensalzad e invocad su nombre. Porque el Señor es un Dios exterminador de guerras, porque en sus campos, en medio de su pueblo, me arrancó de la mano de mis perseguidores. Los asirios de los montes del norte vinieron con tropa innumerable. Su muchedumbre obstruía los torrentes y sus caballos cubrían las colinas. Hablaban de incendiar mis tierras, de pasar mis jóvenes a espada, de estrellar contra el suelo a los bebés, de entregar como botín a mis niños y de dar como presa a mis doncellas. El Señor omnipotente, por mano de mujer, los anuló, que no fue derribado su caudillo por jóvenes guerreros, ni le hirieron hijos de titanes, ni altivos gigantes lo vencieron. Lo subyugó Judí, hija de Merari, con solo la hermosura de su rostro. Se despojó de sus vestidos de viuda para exaltar a los afligidos de Israel. Ungió su rostro de perfumes, prendió con una cinta sus cabellos, ropa de lino vistió para seducirle. La sandalia de ella le robó los ojos, su belleza cautivóle el alma, y la cimitarra atravesó su cuello. Se pasmaron los persas con su audacia, se turbaron los medos por su temeridad. Entonces clamaron mis humildes, y ellos temblaron de miedo. Clamaron mis débiles, y ellos quedaron aterrados. Alzaron su voz estos, y ellos se dieron a la fuga. Hijos de jovenzuelas los asaetaron, como a hijos de desertores los hirieron. Perdieron en la batalla contra mi Señor. Cantaré a mi Dios un cantar nuevo. Tú eres grande, Señor, eres glorioso, admirable en poder e insuperable. Sírvante a ti las criaturas todas, pues hablaste tú y fueron hechas. Enviaste tu espíritu y las hizo, y nadie puede resistir tu voz. Pues los montes desde sus cimientos serán sacudidos por las aguas, las rocas en tu presencia se fundirán como cera, pero con aquellos que te temen te muestras tú siempre propicio, porque es muy poca cosa todo sacrificio de calmante aroma, y apenas es nada la grasa para serte ofrecida en holocausto. Mas quien respeta al Señor será grande para siempre.
Ay de las naciones que se alzan contra mi raza. El Señor omnipotente las castigará en el día del juicio. Entregará sus cuerpos al fuego y a los gusanos, y gemirán de dolor eternamente. Cuando llegaron a Jerusalén, adoraron a Dios, y una vez purificado el pueblo, ofrecieron sus holocaustos, sus ofrendas voluntarias y sus dones. Judí ofreció todo el mobiliario de Holofernes que el pueblo le había concedido, y entregó a Dios en anatema las colgaduras que ella misma había tomado del dormitorio de Holofernes. Durante 3 meses permaneció el pueblo en Jerusalén, celebrando festejos delante del santuario. También Judí estaba presente. Pasados aquellos días se volvió cada uno a su heredad. Judith regresó a Betulia, donde vivió disfrutando de su hacienda. Fue en su tiempo muy famosa en toda aquella tierra. Muchos la pretendieron, pero ella no tuvo relaciones con ninguno toda su vida, desde que su marido Manasés murió, irse con los suyos. Vivió hasta la avanzada edad de 105 años y pasó su ancianidad en casa de su marido. A su sierva le concedió la libertad. Murió en Betulia y fue enterrada en la cueva de su marido Manasés. La casa de Israel la lloró durante 7 días. Antes de morir, distribuyó su hacienda entre los parientes de su marido Manasés y entre sus propios parientes. Nadie ya atemorizó a los israelitas mientras vivió Judí, ni en mucho tiempo después de su muerte. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Damos gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad que nos da de poder escuchar este último capítulo del libro de Judí. Con la gracia de Dios son 16 días de estar a la escucha de la santa palabra de Dios. Les invito, vamos a darle todos un dedito para arriba. Regálenos un like en la enseñanza. Y claramente nos va a referir en este día 16, en este capítulo número 16, cómo Judí va a estar agradecida con Dios. Cómo Judí también va a ensalzar la majestad de Dios, que es el que concede también la gracia de que pudiera haber hecho lo que hizo, de poder liberar por mano de mujer también al pueblo de Israel. Los hermanos, con humildad, con sencillez, vamos a ir reflexionando a la luz de la santa palabra de Dios, lo que el Señor nos quiere presentar por medio de su palabra. Saludamos a todos los que se hacen presentes. Dios les bendiga, Dios les cuide, que el Señor les bendiga a todas sus familias por siempre. Vamos a escuchar el versículo número 1, porque ya nos viene dando qué debemos hacer nosotros también, cómo debemos nosotros agradecer a Dios por todas sus bondades. Escucha lo que dice el versículo número 1. Alabad a mi Dios con tamboriles. Inicia este versículo número 1, este capítulo número 16, diciendo que debemos alabar a Dios, alabar al Señor. Nosotros debemos estar eternamente agradecidos con Dios. Tú cada mañana al abrir los ojos, al hacer tu oración, alaba y glorifica a Dios por el don de la vida, por todos los milagros que Dios hace en medio de nosotros, porque permites que puedas trabajar, que puedas tener salud, que puedas tener a tu familia con vida, a todos. Y por eso Judí, después de este hecho de aniquilar a Holofernes, ¿qué va a hacer Judí? Judí va a glorificar a Dios. Dice claramente: alabad a mi Dios con tamboriles. Primero,
hay que alabar a Dios. Y continúa diciendo, elevad cantos al Señor con címbalos. ¿Por qué? Porque el que canta ora dos veces. Hay que alabar a Dios, pero también hay que cantarle al Señor. Esas canciones que brotan de lo profundo del corazón, de un corazón alegre, de un corazón entusiasta, de un corazón que está en contacto con Dios. Dice, alabad a Dios, elevad cantos a Dios. Dice también, entonadle un salmo de alabanza. Entonad un salmo y ensalzad e invocad su nombre. Queridos hermanos, nosotros debemos aprender que debemos glorificar a Dios, que debemos darle gracias a Dios por la vida, por todo lo que nos da, porque nos invita a nosotros a reconocer la grandeza de Dios. Qué bonito cuando la persona alaba, glorifica, cuando está haciendo su oración a Dios, porque es la vida la que le está agradeciendo a Dios todas sus bondades. Hay que glorificar el nombre de Dios, porque debemos ser sinceros en medio de nuestra vida. Debemos agradecer a Dios la vida, la familia, el trabajo, la salud, todo lo que Dios permite que podamos vivir en medio de nuestra vida. Y también debemos darle gracias a Dios hasta cuando parte un familiar nuestro a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque lo permitió vivir durante mucho tiempo sobre esta tierra. Y en medio del dolor debemos ser agradecidos también con Dios. Debemos alabar el nombre de Dios. Debemos cantarle al Señor. Y esto me recuerda de que uno pasa también por momentos difíciles en medio de la vida. Y como lo que vivíamos hace unos meses atrás con la partida de mi papá, que ya ahorita el sábado 13 de agosto ya vamos a conmemorar 6 meses de que mi papá partió a la casa del Padre. Y en medio de este dolor, de saber la noticia de que mi padre había también partido a la casa de Dios, en medio de ese dolor, en medio de la tristeza, porque ya no lo íbamos a volver a ver más, ya no íbamos a compartir más con él, también yo glorificaba a Dios por la vida que le concedió y que por medio de él nos concedió Dios la vida a nosotros, los sacerdotes, el padre Eudis, a mí, le concedió la vida a mi hermana y a mi hermano también, que ya partió a la casa de Dios. Y yo daba gracias a Dios también. ¿Por qué? Porque le permitió muchísimos años sobre esta tierra. Y en medio de ese dolor también nosotros debemos alabar y glorificar el nombre de Dios. Y también en medio de la enfermedad debemos alabar y glorificar el nombre de Dios. Debemos pedirle a Dios fortaleza. Esto es lo que nos presenta este versículo 1 cuando nos invita a alabar a Dios, glorificar a Dios, ensalzar el nombre de Dios, porque siempre debemos hacerlo cada día de nuestra vida. Que no se te olvide, enseña a tu familia, enseña a tus hijos, enseña a tu esposo, enseña a tu esposa a ser agradecidos con Dios, que es el que nos da la vida, que es al que le debemos todo en medio de nuestra vida. ¿Qué es lo que nos presenta también este versículo número 1? ¿Por qué alaba Judí a Dios, lo glorifica, lo ensalza y además dice, entonad un salmo de alabanza? ¿Por qué lo dice? Escuchemos el versículo número 4, lo que estaba aconteciendo. Dice así: hablaban de incendiar mis tierras, es decir, los asirios vinieron en un batallón grande. Recordemos, eran casi 160,000 que venían a atacar en Betulia a los israelitas. Y entonces Judí, en medio de su alabanza, decía, hablaban de incendiar mis tierras, de pasar mis jóvenes a espada, de estrellar contra el suelo a los bebés, de entregar como botín a mis niños y de dar como presa a mis doncellas. Esto era lo que los asirios hablaban, comentaban que iban a hacer con todos los israelitas.
A todos los iban a matar, a los bebés los iban también a acabar con ellos, con todo, que no quedara nadie de la tierra de Israel. Nadie. Eso era lo que los asirios querían venir a hacer. Pero una cosa es ellos y otra cosa es lo que va a acontecer por medio de la mano de una mujer. Y ella lo va a tener muy claro. Ella alaba, glorifica a Dios junto con toda la asamblea, pero también presenta este punto a tener en cuenta, de que ellos comentaban, hablaban, decían todo lo que iba a suceder. Pero escucha lo que nos presenta el versículo 5, que es la grandeza de Dios, porque nosotros debemos abandonarnos en las manos de Dios. Y Dios por medio de ti también va a hacer obras grandes. Si tú le abres el corazón, si tú le abres tu vida, si tú eres sincero para con Dios y sincera para con el Señor, porque Dios por medio del hombre, por medio de la mujer, hace obras grandes en medio de la humanidad. Ahí tenemos, por medio de la Santísima Virgen María, vino la salvación al mundo. Y por medio de Judí va a venir la liberación del pueblo de Israel del asedio de los asirios. Escucha lo que nos dice el versículo número 5. El Señor omnipotente, por mano de mujer, los anuló. Escucha. El Señor omnipotente, Dios el grande, el todopoderoso, por mano de mujer. Extraordinario es que dice por mano de mujer, no de otro hombre, sino de una mujer. Dice la palabra, los anuló. ¿Eso qué quiere decir, queridos hermanos? Que el hombre y la mujer valen mucho para Dios. Que el hombre y la mujer son hechos a imagen y semejanza de Dios. El hombre no puede estar por encima de la mujer no puede estar por encima del hombre. Tienen igual dignidad, merecen igual respeto. Y Dios, por medio de una mujer, dice la palabra, el Señor omnipotente, por mano de mujer, los anuló. Porque la mujer también es una bendición de Dios. La mujer también le abre el corazón a Dios. La mujer también se dispone a hacer obras grandes por medio de Dios. Y nosotros vemos en medio de nuestra iglesia que la cantidad de personas que asisten a las misas, asisten a las oraciones, que asisten también a los encuentros, son mujeres. Porque le han abierto su corazón a Dios. El hombre está un poco duro para abrir su corazón a Dios, pero ya han venido abriendo su corazón. Hay personas, hay hombres que son duros de corazón, que no quieren dejar entrar a Dios en medio de su vida, como también lo hay mujeres que son duras de corazón para dejar entrar a Dios en su vida. Pero querido hermano, querida hermana, Dios hace obras grandes por medio del hombre y por medio de la mujer. Porque los dos son hechos a imagen y semejanza de Dios. Por eso felicito a todos los hombres que le han abierto su corazón a Dios y que tienen una entrega profunda para con el Señor y que ayudan también en las cosas de Dios. Y felicito también a todas las mujeres que también con una entrega hacen la voluntad de Dios. A todas las mujeres que entienden que hay que servir en la iglesia con humildad, con sencillez, con respeto y sobre todo dando a conocer a Dios a los demás con su vida y con su testimonio. Judí era una mujer que estaba casada, pero que su esposo había muerto y había quedado viuda. Y resulta que ella, al escuchar todo lo que está aconteciendo, se va a quitar su traje de viuda, se va a vestir elegante y va a ir a hacer primero, ¿qué hizo? Oró a Dios. Primero le pidió a Dios, primero habló con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, y después se encaminó a hacer la voluntad de Dios. Por eso dice el versículo 5, el Señor omnipotente, por mano de mujer, los anuló. Es decir, los acabó. ¿Y cómo los acabó Judí? Nada más y nada menos que con su encanto, con su belleza, con sus palabras, llegó al punto donde le quitó la cabeza a Holofernes,
el segundo al mando en el reinado de Nabucodonosor, jefe de todas las tropas. Judí lo decapitó. Se llevó la cabeza para presentar ese trofeo de que por Dios, por medio de una mujer, había aniquilado a los asirios que venían a atacar a los israelitas en Betulia. Y vamos a escuchar ahora lo que nos presenta el versículo número 6. Presta atención a la santa palabra de Dios. Que no fue derribado su caudillo, ahora ella, como Dios por medio de una mujer los anuló, ella va a presentar ahora la grandeza también de Dios al momento de hacer Judí, esa obra que Dios también estaba con ella. Dice, que no fue derribado su caudillo, ¿quién? Holofernes, por jóvenes guerreros, ni le hirieron hijos de titanes, no lo acabaron ni los jóvenes guerreros, ni titanes, ni le hirieron hijos de titanes, ni altivo gigante lo vencieron. Lo subyugó Judí. ¿Quién acabó con ese caudillo? Una mujer llamada Judí, hija de Merarí, con solo la hermosura de su rostro. Porque ella le dijo a Osías y a los ancianos, abran las puertas, que yo voy a salir a hacer la voluntad de Dios, voy a salir a hacer el trabajo y van a abrir las puertas hasta que yo regrese. Y voy a regresar con la gracia de Dios. Y resulta que se fue y cuando llegó allá, todos quedaron cautivados con la hermosura, la preciosura, la belleza de esta mujer llamada Judí, que hasta Holofernes va a quedar encantado. Se va a dejar arrastrar por el vino, van a quedar los dos solos en la tienda, el ebrio borracho acostado, Judí buena y sana, en el nombre de Dios que pidió fuerza, acabó con ese caudillo. ¿Por qué? Porque dice la palabra claramente que no fue derribado su caudillo por jóvenes guerreros, no, ni le hirieron hijos de titanes, tampoco, ni altivo gigante lo vencieron, menos. Dice, lo subyugó Judí, sí, una mujer, hija de Merarí, con solo la hermosura de su rostro, que es lo que nos presenta la palabra de Dios. Dice el versículo número 7, escucha, se despojó de sus vestidos de viuda para exaltar a los afligidos de Israel, ungió su rostro de perfume, es decir, se quitó esa viudez que tenía y se puso en camino para hacer la voluntad de Dios y con la gracia de Dios devolverle la libertad al pueblo de Israel en Betulia. Ella es la que se va a abandonar en las manos de Dios y Dios va a hacer la obra. ¿Por medio de quién? Por medio de Judí, para que lo tengamos muy bien presente. Y no te dé miedo, querido hermano, no te dé miedo, querida hermana, de abrir tu corazón a Dios, de dejar que Dios actúe por medio de ti. ¿Cuál es el miedo? Si Dios nos dice, no tengan miedo, yo estoy con ustedes. Verdaderamente debemos aprender a confiar en Dios. Dios ha hecho obras grandes, queridos hermanos, con nosotros y quiere seguir haciéndolas, pero tú tienes que abrir tu corazón. Basta ya de tener ese corazón de piedra, abre ese corazón a Dios. Yo sé que tú puedes abrirle el corazón a Dios. Querido hermano, qué alegría siente uno cuando la persona se acerca y le dice a uno, Padre, yo quiero darle las gracias a Dios porque por medio también de la palabra, por medio de su predicación, por medio de todos los días predicar la palabra, mi vida ha cambiado, porque le he abierto mi corazón a Dios. Yo le digo, hay que darle gracias a Dios, porque Dios es el que va haciendo la obra, Dios es el que va haciendo también el milagro en medio de tu vida. Y qué alegría cuando también alguien llamó y dijo, Padre, quiero contarle algo. Mire toda la experiencia de mi vida, el encuentro con el Señor, el encuentro con la palabra, el abandonar toda mi vida en manos de Dios. Dios nos ha concedido un regalo, porque a través de la palabra de todos los días, también hemos venido llenándonos cada día más de Dios. Y por medio de la palabra y por medio del encuentro con el Señor,
Nos hemos acercado al sacramento del matrimonio. ¡Qué bendición! Se alegra uno y se entusiasma uno y se llena de una alegría inmensa y le da uno gracias a Dios. Porque Dios es el que va haciendo la obra, queridos hermanos. Judy, ¿qué hizo? Se abandonó en las manos de Dios. Judy se entregó por completo a Dios. Algunos no pensaban que Judy iba a hacer esto, pero otros sí confiaban en Dios, de que por medio de Judy iban a encontrar la libertad. Y así mismo pasa. Hay personas que no les gusta que se predique la palabra, que se anuncie la palabra. Hay personas que no les gusta, pero hay otros que se emocionan, que se llenan de alegría, que le dan gracias a Dios por toda la obra que Dios hace en medio de sus vidas a través de su santa palabra. Y eso es lo que Judy le agradece a Dios, porque ella le abrió el corazón, ella confió en Dios, ella le entregó su vida a Dios para que Dios la protegiera en esa misión que iba a hacer. ¿Y qué hizo Dios? La cuidó, la protegió y sobre todo le dio fuerzas para que no desmayara ante lo que iba a hacer en ese momento para liberar al pueblo de la esclavitud, para liberar al pueblo de ese asedio que tenía Holofernes y sus soldados contra Betulia, donde se encontraban los israelitas. Por eso, querido hermano, tú no tienes por qué desanimarte. Tú no tienes por qué creer a lo que dice la gente. Tú crees en la palabra de Dios. Ábrele tu corazón a Dios. Si tú te abandonas en las manos de Dios, Dios va a hacer obras grandes por medio de ti. No le tengas miedo a la gente. Confía en el Señor. Abre tu corazón a Dios. Entrégate al Señor y deja que Dios actúe en medio de ti. Que Dios haga su obra en medio de ti. Pero no le tengas miedo. Este pasaje de Jesús caminando sobre las aguas es maravilloso. El poder de Dios, así como lo tenemos aquí en este cuadro, que pueden ver que Jesús viene caminando sobre las aguas. Y entonces Jesús viene con ese poder de Dios caminando sobre las aguas. Y los apóstoles, los discípulos se asustaron, pensaron que era un fantasma. Y resulta que Pedro le dice: Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando también sobre las aguas. Y resulta que Pedro se baja de la barca y empieza a caminar sobre el agua. Dios estaba manifestando su poder. Pero ¿qué va a pasar? Dice la palabra que el viento fuerte le dio a Pedro y Pedro empezó a hundirse porque le entró miedo. Queridos hermanos, así pasa en medio de la vida. Cuando seguimos el camino de Dios, cuando empezamos a transitar el camino de Dios, vamos caminando bien hacia el encuentro con el Señor. Pero en medio de ese transitar van a venir vientos fuertes que nos van a dar, nos van a bambolear, nos van a mover y nos van a tambalear. Pero no debemos tener miedo. Debemos seguir adelante. Debemos seguir caminando. Debemos seguir confiando plenamente en Dios. Porque Judy, a pesar de las dificultades, a pesar de todo lo que estaba viviendo, estando allí en medio de la cueva de los lobos donde estaba Holofernes y su ejército, ella confiaba en Dios. Y Dios no la iba a dejar sola. Ella salía cada día a hacer su oración, a tener ese encuentro con el Señor. Y Dios le daba fuerza para seguir adelante a pesar de las dificultades que podía estar viviendo estando allí en medio de Holofernes. Saludamos a todos los que se van acercando a este encuentro. Saludamos también a Joel Rodríguez. Que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo le bendiga y le multiplique siempre su apoyo y su generosidad. Dice Nancy Calderón: Padre, mi vida ha cambiado mucho cuando empecé a escucharlo, Padre, pero hay que darle las gracias es a Dios por todo lo que permite que se pueda dar en su nombre. Dice
Jiménez, Padre, le pido mucha bendición para Brenda Rosales Flores, que está esperando un bebé. Que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo le bendiga, le cuide y le proteja, y que pueda tener un embarazo bonito y que pueda dar a luz con la gracia de Dios, y que permanezca con vida, con salud, con fortaleza para seguir adelante. Queridos hermanos, vamos a escuchar ahora el versículo número 13, que nos va a presentar este capítulo 16 del libro de Judí. Dice así lo siguiente: cantaré a mi Dios un cantar nuevo. Qué bonito, ¿verdad? Cantaré a mi Dios un cantar nuevo. Y nosotros debemos cantarle a Dios. Nosotros debemos agradecerle a Dios. Nosotros debemos vivir alegres nuestra vida, porque debemos estar agradecidos con el Señor por todo lo que nos da, por el don de la vida, por la salud, por la familia, por todas las bendiciones que Dios dé. Personal, cantaré a Dios un cántico nuevo. Y empieza usted a cantarle a Dios desde lo profundo de su corazón. Empieza usted a alabar al Señor. Y eso debemos hacerlo todos los días, querido hermano. No debemos de fallecer. No debemos darnos por vencidos. No debemos dejar que las cosas del mundo arropen nuestro sentir por Dios. Debemos tener a Dios siempre presente en medio de nuestra vida. Cantaré a mi Dios un cantar nuevo. Y eso también lo refiere el salmista. Pero debemos abrir el corazón. Debemos abrir también nuestra vida al Señor y cantarle a Dios con el corazón, con el alma, con la vida. Dice el versículo 13: tú eres grande, Señor, eres glorioso, admirable en poder e insuperable, porque no hay nadie como nuestro Dios, y nadie puede estar por encima de Dios. Por eso, querido hermano, querida hermana, nosotros debemos glorificar el nombre de Dios. No debemos creernos nosotros más que Dios. Debemos respetar el santo nombre de Dios. Debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Debemos tener a Dios siempre presente en medio de nuestra vida. Y escuche lo que nos va a decir ahora el versículo 14, de que nadie puede resistir a la voz de Dios. Sírvante a ti las criaturas todas, es decir, todos debemos servir a Dios. Pues hablaste tú y fueron hechas. Somos creación de Dios, hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué dijo Dios? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dice Judí, pues hablaste tú y fueron hechas. ¿Quiénes? Todas las criaturas, el ser humano, las bestias del campo, todo fue hecho por Dios. Qué maravilloso y qué hermosa es la palabra de Dios. Enviaste tu espíritu y las hizo. Sopló su espíritu y les concedió un espíritu nuevo para que pudiera tener vida el ser humano. Y nadie puede resistir tu voz. Nadie puede resistir a la voz de Dios. Por eso, querido hermano, nosotros debemos aprender a tener los oídos así, mire, abiertos grandemente para escuchar la voz de Dios. Debemos aprender a confiar en Dios. Debemos aprender a abandonar nuestra vida en manos de Dios. Como dice Marisol, no hay un Dios tan grande como tú, no lo hay. No hay un Dios que pueda hacer las cosas como tú las haces por amor. Y es verdad, porque nosotros debemos ser agradecidos con Dios. No hay un Dios tan grande como nuestro Dios. Y esto lo tiene muy bien presente Judí cuando se lo manifiesta a Dios a través de su cántico, cuando se lo manifiesta al Señor a través de esa hermosa experiencia de vivir también ese encuentro personal con el Señor. Qué bonito, ¿verdad? Porque Judí dice claramente, cantaré a mi Dios un cántico nuevo. Tú eres grande, Señor, eres glorioso, admirable en poder e insuperable. Sirva ante a ti las criaturas todas, pues hablaste tú y fueron hechas. Enviaste tu espíritu y las hizo, y nadie puede resistir tu voz,
porque nosotros debemos aprender a escuchar la voz de Dios, pero debemos también aprenderla a escuchar con el corazón, con la vida, para poder servir a Dios, poder ayudar a nuestros hermanos, poder compartir con ellos y poder llevarles ese mensaje de Dios a todas las personas. Les invito, vamos a darle todos un dedito para arriba, un me gusta, un like a la enseñanza. Y vamos a escuchar ahora lo que nos va a presentar el versículo número 16. Escucha con atención lo que el Señor nos va a transmitir a través de su santa palabra. Dice así: porque es muy poca cosa todo sacrificio de calmante aroma. Entonces Judí ahora va a presentar algo que le va a decir, bueno, es muy poca cosa presentar un sacrificio de calmante aroma. Y apenas es nada la grasa para serte ofrecida en holocausto. Y escucha, yo sí quiero que tú escuches esto, querido hermano, que Judí va a decir en esta acción de gracias que le está dando a Dios. Porque aquí está también algo que nosotros debemos tener muy bien presente. Escucha lo que dice este versículo número 16. Mas quien respeta al Señor, escucha bien, mas quien respeta al Señor será grande para siempre. ¿Escuchaste? ¿Quién va a ser grande para siempre? Quien respeta a Dios, quien obedece a Dios, quien hace la voluntad de Dios. Va a ser una persona grande para siempre. Mas quien respeta al Señor será grande para siempre. Y Jesús dice de Juan el Bautista, no hay otra persona, hombre nacido de mujer mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque quien respeta a Dios, quien alaba, bendice y glorifica a Dios, quien es obediente a la palabra de Dios y respeta al Señor, será grande para siempre. Y yo te pregunto, ¿tú quieres ser grande para siempre delante de Dios? ¿Sí o no? Si dices que sí, tienes que respetar a Dios. Y respetar a Dios es ser obediente. Respetar a Dios es hacer la voluntad de Dios. Respetar a Dios es tener a Dios presente en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Judí lo deja muy claro cuando ella dice, mas quien respeta al Señor será grande para siempre. Quien respeta a Dios. ¿Y tú respetas a Dios o irrespetas a Dios? Porque es que hay personas que le faltan el respeto a Dios. Hay personas que se creen ellos que son como dioses. Ahí están los brujos, los hechiceros, los santeros, los babalaos, todos aquellos que se creen tener poder más que Dios. Esa gente no respeta a Dios. Y esa gente son pequeños delante de Dios. Y por eso Judí lo deja claro cuando dice, mas quien respeta al Señor será grande para siempre. Será grande para siempre. Quien respeta al Señor. Qué bonito, ¿verdad? Porque nos invita a nosotros a respetar a Dios. Pero también nos invita a nosotros a reflexionar y a darnos cuenta si hemos respetado a Dios, si lo venimos respetando o hemos irrespetado al Señor a través de no cumplir con los mandamientos, de ser desobedientes, de hacer lo que nosotros queramos. Eso es irrespetar también a Dios. Eso no es tener a Dios presente en medio de nuestra vida. Queridos hermanos, vamos a escuchar el versículo 18, que nos va a presentar este capítulo 16 del libro de Judí, porque aquí también va a aparecer algo muy bonito. Y es que nosotros, cuando demos gracias a Dios, cuando alabemos a Dios, cuando glorifiquemos a Dios y reconozcamos que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, debemos nosotros adorar la presencia de Dios. Escuchemos lo que dice el versículo 18. Cuando llegaron a Jerusalén, adoraron a Dios. Y una vez purificado el pueblo, ofrecieron sus holocaustos, sus ofrendas voluntarias y sus dones. Escuchen. Cuando llegaron a Jerusalén, adoraron a Dios. ¿Qué va a hacer Judí?
¿Qué va a hacer el pueblo? Adorar la presencia de Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros? Adorar a Dios. ¿Qué debemos hacer? Adorar, glorificar a Dios, que es el que nos ha creado a su imagen y semejanza, que es el que nos da fuerza para seguir adelante, para seguir caminando, para seguir luchando. Vamos a darle todos un dedito para arriba a la enseñanza. Queridos hermanos, debemos nosotros aprender a adorar a Dios. Al único que se le debe adoración y gloria es a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que reciben los tres la misma adoración y la misma gloria. Queridos hermanos, esto hay que tenerlo muy bien presente en medio de nuestra vida, porque a Él es el único que nosotros debemos adorar. ¿Qué hizo Judí? ¿Qué va a hacer el pueblo? Cuando llegaron a Jerusalén, ¿qué fue lo primero que hicieron? Adorar a Dios. Eso es lo primero que nosotros debemos hacer todos los días de nuestra vida. Eso es lo primero que debemos hacer cuando vamos también al templo, cuando vamos a la iglesia, cuando vamos a misa, cuando vamos a la oración. Ir a adorar la presencia de Dios, ir a adorar a Dios, tener un corazón entregado a Dios, nuestro Señor. Por eso, querido hermano, no dejes tú de adorar al Señor. Y nos va a presentar la palabra de Dios. ¿A qué edad fue que también va a partir Judí al encuentro con el Señor? Dice el versículo 23 lo siguiente: vivió hasta la avanzada edad de 105 años y pasó su ancianidad en casa de su marido. A su sierva le concedió la libertad, murió en Betulia y fue sepultada en la cueva de su marido Manasés. ¿A qué edad murió esta valiente mujer? A los 105 años, y fue enterrada y sepultada en la cueva de su marido Manasés. Queridos hermanos, esto es lo que nos ha presentado también este libro de Judí, cómo Dios, por medio de una mujer, le concedió la libertad al pueblo de Israel que estaba en Betulia. Mientras los otros salían al encuentro de Holofernes, se postraban, lo adoraban y le dejaban que hiciera con la ciudad, con el pueblo, con todo lo que quisiera y se llevara todo. El pueblo de Israel se mantuvo valiente, fuerte, y una mujer demostró valentía para devolverle la libertad al pueblo con la gracia de Dios. ¿Qué nos dice a nosotros a lo largo también de todo este libro de Judí? Que van a haber personas, escuche bien, van a haber personas que se van a entregar al mundo por completo, que van a abandonar a Dios y van a seguir las cosas del mundo. Pero también van a haber personas que van a tener a Dios presente en primer lugar en medio de su vida, que a pesar de las dificultades, a pesar de la incertidumbre, a pesar de todo lo que pueda pasar y acontecer en medio de su vida, no se van a quebrar. Van a dar la batalla y van a dar la talla y van a seguir adelante a pesar de las dificultades que puedan encontrar en medio del camino. Que Dios bendiga el matrimonio de los papás de Janet Santos. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Por eso, queridos hermanos, no te rindas. Por eso, querido hermano, si la gente está hablando tuyo, tú sigue haciendo las cosas buenas. No te dejes amedrentar por lo que diga la gente. No te dejes acabar por lo que digan los demás. No digas yo no ayudo más. Más bien anímate a seguir ayudando, a seguir colaborando, a seguir compartiendo, a seguir dando lo mejor de ti para alabanza y gloria también de nuestro Dios. Y que esta palabra de Dios que hemos escuchado nos lleve a nosotros a entender que a pesar de las dificultades, incertidumbres, problemas que podamos tener en medio de nuestra vida, debemos permanecer fieles al Señor, debemos permanecer fieles a Dios, debemos permanecer fieles en el camino del Señor. Y no sucumbas, ánimo a seguir adelante, y que el Señor me le siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Dice Oscar de la Cruz: Padre, para ayudar, dime usted. Bueno, Oscar, ahí en el chat en vivo está el correo de PayPal, donde tú también puedes apoyar o puedes comunicarte a través del número que les voy a dejar.
a continuación en el chat en vivo, que es el más 58 416 870 1640, donde también puedes enviar un mensajito. Ahí está fijado claramente cómo aparece aquí en el chat en vivo, y ahí podemos colocarnos también en contacto, o lo puedes hacer también a través de el Banco de América en la aplicación Cel, que también va a aparecer allí en el chat en vivo. Aquí le tomas un capture y puedes ayudar en esta bonita obra de evangelización. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, gracias a Dios hemos ya finalizado este libro de Judith, 16 capítulos. Gracias a cada uno de ustedes que se ha acercado y se sigue acercando todos los días para escuchar la santa palabra de Dios. Es el libro de Judith el que hemos terminado. Capítulo 16 capítulos. Interesante cómo cierra de una manera hermosa, de una manera fascinante este libro de Judith. Y vamos a iniciar en el día de mañana el libro de Barut. Vamos a iniciar el día de mañana. Así que prepárate y ve también ya centrando tu vida para este nuevo libro que vamos a iniciar con la gracia de Dios. Queridos hermanos, gracias a cada uno de ustedes también por sus oraciones para que Dios me le conceda la sanación a mi madre de lo que pueda estar también padeciendo. Y les invito a cada uno de ustedes a orar también por todos los enfermos, para que Dios pase su mano sanadora sobre cada uno de ellos, pidiendo a Dios que les conceda la sanación en medio de sus vidas. Por eso, queridos hermanos, vamos con humildad a orar a Dios, a presentar a Dios también nuestras oraciones por el país de Nicaragua, especialmente por todos los sacerdotes, por todos los obispos que están siendo asediados por este gobierno que está allí en Nicaragua, para que Dios bendiga, cuide y proteja a todos los que se han entregado a Dios a través del orden sacerdotal. Y no se te olvide, vamos a darle un dedito para arriba a la enseñanza. Querido hermano, si tú también deseas apoyar esta bonita obra de evangelización, lo puedes hacer ahí en el chat en vivo. Aparece cómo lo puedes hacer a través de PayPal, a través también de Patreon, Padre José Gregorio Medina, también a través de Banco de América, la aplicación Cel, que también aparece allí, o comunicándote conmigo a través del más 58 416 870 1640. Y que Dios me les bendiga a todos ustedes. Gracias por sus oraciones. Gracias también por los que han enviado su granito de arena para ayudar a mi madre. Que Dios me les bendiga, que Dios me les acompañe. Gracias por todo el bien que ustedes hacen también. Que Dios derrame abundantes bendiciones sobre cada uno de ustedes. Queridos hermanos, les invito para mañana. Vamos a empezar el libro de Barut. El libro de Barut es un libro corto, apenas 5 capítulos, si no me equivoco, que vamos a compartir. Pero les invito a abrir el corazón, les invito a abrir la vida, para que la palabra de Dios siga haciendo efecto, obra grande de Dios en medio de ti, vaya creciendo y floreciendo con la gracia de nuestro Dios. Queridos hermanos, vamos a disponer nuestra vida, vamos a disponer nuestro ser para recibir la santa bendición de Dios. Y antes, querido hermano, te hago una bonita invitación para que coloques en tus oraciones también la pronta recuperación de mi mamá, pero también pidiendo por el eterno descanso de mi papá Ruperto Medina, que el día sábado 13 de agosto vamos a conmemorar 6 meses de que él partió a la casa del Padre. Por eso, con humildad, con sencillez, les invito a cada uno de ustedes a elevar también su oración. Dice Joaquín Sánchez, sí, Padre, son 5 capítulos. Qué bonito, ¿verdad? Qué bendición. Pues el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. No se te olvide, un dedito para arriba y comparte el enlace. Y que el Señor les bendiga siempre.